Si hay una década que de verdad rompió el tablero de juego del siglo XX, fueron los 70. De repente, todo lo que creíamos saber de economía, pues dejó de funcionar. Teníamos paro e inflación por las nubes a la vez, la famosa estanflación, y el mundo estaba literalmente contra las cuerdas. El análisis de hoy se centra en lo que pasó justo después, en esa enorme resaca de los 80s y 90s y las soluciones, a veces brutales, que se aplicaron. Y es que no fue una sola crisis, sino 3 terremotos a la vez. Exacto. 3 terremotos que redibujaron el mapa. Por un lado, Occidente da un volantazo ideológico espectacular. Al mismo tiempo, el bloque comunista se desmorona desde dentro a una velocidad de vértigo. Y mientras, todo el sur global arrastrado a una crisis de deuda que lo paralizó. Nuestra misión hoy es precisamente conectar los puntos entre esos 3 procesos y entender cómo de esas ruinas surgió el mundo globalizado que conocemos hoy. Vale, pues empecemos por el primer terremoto, el de casa, el de Occidente. Hay un cambio de guión total. Durante 30 años, la obsesión de cualquier gobierno era el pleno empleo. Pero de repente, el enemigo número 1 pasa a ser otro. La inflación. La inflación. ¿Qué pasó para que se produjera ese giro de 180 grados? Pues pasó que la principal herramienta de la posguerra se rompió. Durante décadas, los economistas creían en una especie de balancín, la famosa curva de Phillips. Si el paro subía, la inflación bajaba. Y al revés. Ah, o sea que podías elegir un poco más de uno a cambio de un poco menos del otro. Eso es. Era un intercambio predecible, una palanca que los gobiernos podían mover. Claro, un poquito más de inflación para crear empleo justo antes de unas elecciones, por ejemplo. Exactamente. Pero en los 70, con la crisis del petróleo, el balancín se partió por la mitad. De repente teníamos lo peor de los dos mundos, un paro altísimo y una inflación descontrolada. Y la vieja receta keynesiana ya no servía. No. Y eso generó un pánico que abrió la puerta a una idea hasta entonces minoritaria, el monetarismo. Cuyo mensaje era, si no me equivoco, radicalmente opuesto. Era algo así como: olvídense del paro a corto plazo, la única prioridad es aplastar la inflación. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. La teoría era que no se podía construir un crecimiento sano sobre la arena movediza de unos precios disparados. Primero, había que estabilizar la moneda, aunque eso supusiera una medicina amarguísima. En forma de recesión y más paro al principio, claro. Era una cirugía mayor, no un simple parche. Y aquí es donde aparecen las dos figuras que definen la década, Thatcher y Reagan. Los dos grandes protagonistas. Casi parecen sinónimos del mismo movimiento, pero sus recetas no fueron idénticas, ¿verdad? Para nada. Aunque la meta era la misma, reducir el Estado y controlar la inflación, sus herramientas fueron distintas. Thatcher, en el Reino Unido desde el 79, se obsesionó con las privatizaciones. Quería vender las joyas de la corona del Estado, ¿no? Exacto. Empresas públicas enormes. Como British Airways, British Petroleum, la Telefónica. La idea era que una empresa privada gestionaría mejor los teléfonos o el petróleo que un ministerio. Esa era la promesa. Esa era la promesa, la eficiencia del mercado. Reagan, en cambio, al otro lado del Atlántico desde el 80, se centró mucho más en los impuestos. Su gran apuesta fue la economía de la oferta. Bajar masivamente los impuestos a las empresas y sobre todo a los más ricos. La teoría era que ese dinero no se guardaría bajo el colchón, sino que se reinvertiría, modernizaría las fábricas y acabaría creando empleo para todos. El famoso efecto goteo o trickle-down economics. Y para aplicar esta cirugía, para bajar la fiebre de la inflación, ¿cuál fue el bisturí? El bisturí fue brutalmente simple: subir los tipos de interés a niveles que hoy nos parecerían ciencia ficción. ¿Hablamos de cifras concretas? La Reserva Federal de Estados Unidos los llegó a poner por encima del 20%. Del 20%. Es como pisar el freno del coche a fondo. El crédito se vuelve carísimo. Y la gente deja de comprar casas o coches, las empresas paran sus inversiones. Y la economía se enfría a la fuerza. O sea, se provoca una recesión de forma deliberada. De forma deliberada, sí. Y de esta idea nace un concepto que hoy damos por sentado. La independencia de los bancos centrales. Exacto. Se decidió que la política monetaria era algo demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Que siempre tienen la tentación de calentar la economía antes de las elecciones. Justo. Así que se les dio una única misión, casi un mandato divino: mantener la estabilidad de precios y punto.
aislados en su torre de marfil. Vaya cambio de mentalidad. Y mientras en Occidente se imponía esta doctrina de hierro, al otro lado del telón de acero, la Unión Soviética, estaba implosionando. Tan mal estaban las cosas. Peor. El modelo soviético estaba absolutamente agotado. Funcionaba con lo que llamamos crecimiento extensivo, ¿Qué significa eso? que para producir más simplemente añadían más fábricas y más trabajadores, sin importar si eran eficientes. Era una huida hacia adelante. Para que nos hagamos una idea, a principios de los 60 la productividad soviética era solo el 40% de la estadounidense, a pesar de que invertían mucho más. Muchísimo más. ¿Y eso cómo se traducía en el día a día de la gente? En escasez crónica. Colas para todo. Productos de malísima calidad. Una sensación de estancamiento y de que el sistema sencillamente no cumplía sus promesas. La desconfianza era total. Y en ese polvorín, en 1985, aparece Mikhail Gorbachev con dos palabras que se hicieron famosas. Perestroika y glasnost. ¿Qué intentaba hacer exactamente? La perestroika, la reestructuración económica, era un intento desesperado por cambiar de modelo, pasar de ese crecimiento extensivo, bruto, a un modelo intensivo, más moderno, más eficiente. Pero claro, intentó reformar el motor con el coche en marcha y a toda velocidad. ¿Y el motor gripó? Gripo. Completamente. Para modernizar la industria necesitaba dinero, pero justo en ese momento los precios del petróleo, su principal fuente de ingresos, se desplomaron. ¡Qué mala suerte! Y además tuvo que gastar más para importar comida y calmar el descontento. El déficit público se disparó. Y las reformas a medias, me imagino, no ayudaron. Solo crearon más caos. Dar un poco de autonomía a las empresas estatales, pero sin un mercado real, pues generó más desabastecimiento y un mercado negro gigantesco. Total que, en lugar de arreglar el sistema, la perestroika aceleró su colapso. Lo aceleró. Y todo se precipita. Cae el muro de Berlín en el 89 y en el 91 la Unión Soviética deja de existir. El paso al capitalismo tuvo que ser un shock brutal. Fue una de las transformaciones económicas más dolorosas y caóticas de la historia. Se optó por una terapia de choque. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Se liberalizaron los precios y se lanzaron a privatizar miles de empresas estatales a toda prisa, a menudo sin un marco legal claro y a precios de saldo. Y ahí es donde nacen los famosos oligarcas, ¿no? Exacto. Fue el gran festín. Antiguos directores de fábrica, altos cargos del partido, gente con información privilegiada. Ellos se quedaron con las joyas de la corona. Las petroleras, las minas, las grandes industrias. O sea, una pequeña élite se hizo inmensamente rica. Mientras la gran mayoría de la población se hundía en la pobreza. Hay imágenes icónicas de esa época, como profesores de universidad vendiendo muñecas rusas en la calle. O científicos conduciendo taxis para poder comer. El paso al capitalismo fue literalmente una cuestión de supervivencia diaria. Totalmente. Las cifras son demoledoras. La tasa de pobreza en la región pasó de un 3% a finales de los 80 a superar el 25% a mediados de los 90. Es una barbaridad. La desigualdad se disparó a niveles nunca vistos. Fue un trauma social del que en muchos aspectos todavía no se han recuperado. Es increíble. Tenemos a Occidente reinventándose con su nueva fe en el mercado y al bloque del Este derrumbándose en el caos. Pero nos falta la tercera pieza del puzzle. ¿Qué pasaba mientras tanto en América Latina o en África? Pues aquí está la clave que lo conecta todo. El verdadero efecto mariposa de esta historia. La decisión que tomó el presidente de la Reserva Federal en Washington de subir los tipos de interés para frenar la inflación en Ohio. Acabó provocando que un continente entero al sur se declarara en bancarrota. Casi de la noche a la mañana. Esa es la verdadera historia de la globalización que estaban haciendo. Espera, vamos a explicar bien esa conexión, porque es fundamental. ¿Por qué una subida de tipos en Estados Unidos tuvo un efecto tan devastador? Porque en los años 70, con la primera crisis del petróleo, los países productores de crudo se llenaron de los petrodólares. Ganaron tanto dinero que no sabían dónde meterlo. Y los bancos internacionales les dijeron, dánoslo a nosotros que ya le encontramos salida. Y esa salida fue prestarlo masivamente y muy barato, a tipos de interés bajísimos, a los países de América Latina que necesitaban financiar su desarrollo. Un circuito financiero que parecía perfecto. Hasta que la música paró, en seco. Paró en seco. Cuando Estados Unidos subió sus tipos de interés para combatir su inflación, la mayoría de esos préstamos, que eran a tipo variable,
Vieron cómo el interés que tenían que pagar se multiplicaba Por 3, por 4. en muy poco tiempo. La deuda se volvió impagable. Y en agosto de 1982 México levantó la mano y dijo: «Señores, no podemos pagar». Y se desató el pánico. El primer dominó. El pánico absoluto, porque todos los bancos sabían que si México caía, detrás venían Brasil, Argentina, Venezuela. Toda la región estaba en la misma situación. Y el crédito internacional se cortó de raíz, de un día para otro. Fue un colapso financiero en toda regla. Y ante esa situación límite, aparecen el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Con el rescate. Pero ese rescate venía con condiciones. Unas condiciones muy duras. El famoso Consenso de Washington. Durísimas. Era una receta única para todos. A cambio del dinero para no quebrar, los países tenían que aplicar un programa de ajuste estructural, con 3 pilares. A ver, Primero, disciplina fiscal a rajatabla, recortes masivos en gasto público, sanidad, educación, segundo me imagino, privatizar. privatizar sus empresas públicas como se estaba haciendo en el Reino Unido. Y tercero, apertura comercial total, eliminar aranceles, barreras, integrarse en la economía mundial. Suena a una receta muy lógica desde un despacho en Washington. Ordenen sus cuentas, abran sus mercados y todo irá bien. Pero para la gente de a pie en Lima o en Ciudad de México, ¿esto no fue una catástrofe social? Fue una catástrofe sin paliativos. Por eso esa década se conoce como la década perdida para América Latina. A largo plazo, se puede argumentar que se sentaron las bases para una mayor estabilidad macroeconómica. Se controlaron las hiperinflaciones, por ejemplo. ¿Pero el coste a corto y medio plazo? Fue brutal. Paro masivo, caída de los salarios, un aumento espectacular de la pobreza y la desigualdad. Fue una década de crecimiento cero y un sufrimiento social inmenso. ¿Y si miramos a África? Fue un panorama similar, aún más sombrío si cabe. A la crisis de la deuda se sumó la caída de los precios de las materias primas que exportaban y una inestabilidad política enorme. Con muchísimos conflictos, guerras civiles. El resultado allí no fue un estancamiento, fue un retroceso directo en el nivel de vida, con hambrunas terribles en Etiopía, Sudán, Somalia. Para muchas zonas de África, los 80 fueron una auténtica caída al abismo. Es increíble el contraste. Mientras medio mundo parecía desmoronarse, uno podría pensar que Europa estaría paralizada por el miedo, por el pesimismo, la euroesclerosis, pero pasó todo lo contrario, ¿no? Pasó justo lo contrario. Es uno de los giros más fascinantes de este periodo. En lugar de la fragmentación que veíamos en el este o de la crisis del sur, Europa apostó por duplicar la integración. Reactivó su proyecto con una ambición renovada y el gran hito de esa apuesta es el Tratado de Maastricht de 1992. Sin duda. Maastricht no fue solo un tratado para perfeccionar el mercado único. Fue una apuesta política de una envergadura tremenda. Crear una moneda común, el euro. En un mundo lleno de fracturas. Donde los estados se rompían, la respuesta de Europa fue ceder más soberanía para construir algo más grande juntos. Fue una jugada totalmente a contracorriente. Entonces, para resumir este periodo tan convulso, podríamos hablar de 3 mundos paralelos. Un occidente que, tras una dura recesión, encuentra una nueva receta, el neoliberalismo, que le trae prosperidad financiera. Luego, un bloque del este que vive la traumática transición del comunismo a un capitalismo salvaje. Y finalmente, un sur global estancado en la década perdida, pagando la factura de la crisis de la deuda. Exactamente. Se consolidó un nuevo orden económico global con una única ideología que parecía no tener alternativa. Y aquí está la gran paradoja. Mientras Occidente entraba en lo que se llamó la Gran Moderación, un largo periodo de crecimiento estable, Esa calma y esa estabilidad convivían con el enorme coste social que estaban pagando millones de personas en otras partes del mundo. en parte como consecuencia de las mismas políticas. Era sin duda un mundo de 2 velocidades. Es un punto final muy potente y nos deja con una pregunta para reflexionar. Todas esas políticas del consenso de Washington, la terapia de choque en el este, se presentaron en su momento no como una opción ideológica, sino como la única solución técnica posible, como si no hubiera alternativa. La pregunta que queda flotando es, ¿fue realmente así? ¿Era la única vía posible o simplemente fue la única vía que el clima ideológico de la época permitió considerar?